Pues como no puede ser de otra forma, porque este año es una locura, cada 2 meses y poco, DJI nos sorprende con un nuevo lanzamiento, pues que vamos a hablar de todas las filtraciones que hay de un nuevo lanzamiento que seguro que a mucha gente le interesa y mucha gente está esperando. Si recordáis, hace muy poquito, para poneros en contexto, DJI ha sacado ese DJI Mavic 3 Classic. Ya sabéis, esa versión recortada del DJI Mavic 3 que viene sin el telefoto y que, oye, pues nos ahorramos 200 y pico, 300 euros en el precio, que a mucha gente le ha permitido poder meterse en ese sector profesional, un movimiento que ha sacado DJI. Ya sabéis que al final todo esto es consumismo, ganar dinero, vender y vender y vender. Yo creo que en su fecha deberían de haber sacado los dos a la vez y cada uno que hubiera elegido, porque mucha gente que se compró el Mavic 3, el telefoto prácticamente ni lo utiliza, y oye, le hubiera venido muy bien poder ahorrarse 300 euritos en su dron. Pero bueno, son movimientos, ya sabéis que al final las empresas están todas para ganar dinero: Apple, Samsung, ahora DJI, y oye, tienen que sacar sus lanzamientos y sus nuevos drones para poder ir haciendo caja y renovando ese mercado y obligarnos a los que nos gusta tener siempre lo último a irnos comprando y comprando nuevos drones. Al final, ser conscientes que la mayoría de las veces nos los compramos por capricho, porque no nos hacen falta todos los drones que van saliendo al mercado. Para la mayoría de usuarios normales, para empezar, sobre todo gente que prácticamente no ha volado nunca, que lleva meses, que lleva un añito con un DJI Mini 2, tiene dron más que de sobra. De hecho, para mí, yo creo que a día de hoy es el mejor dron para empezar en el tema de los drones. O sea, yo, para mí, si tuviera que recomendar uno, DJI Mini 2 es uno de mis favoritos para empezar en el sector de los drones, que es una pena porque ahora os contaré lo más seguro lo que le va a ocurrir al DJI Mini 2. Pero bueno, DJI nos ha vuelto a sorprender con un nuevo lanzamiento que va a ser el DJI Mini 3. Bueno, este es el Pro, vamos a perder la palabra Pro y vamos a tener algunos cambios en el dron y sobre todo algunos cambios también en el precio. Lanzamiento que, según se ha filtrado, va a ser el día 9, según Osita, ya veremos, de diciembre. O sea, es que queda nada, un par de días, y vamos a tener ese nuevo DJI Mini 3 que veremos en canales como Félix, José Rubio, Tarsicio, me imagino, Rafa Ocon, lo sacarán de los primeros y podremos salir de dudas y ver si todas estas filtraciones son verdad o no. Teóricamente vamos a perder los sensores anticolisión, van a cambiar un poquito el diseño donde van puestos los sensores, un poquito menos de peso y vamos a ganar tiempo de vuelo. Vamos a pasar de 34 a 38 minutos según se ha filtrado. Ya sabéis que los 34 nunca son reales, se quedan en veintitantos minutos y los 38 se quedarán sobre los 30 a 31 minutos más o menos. Ya veremos si luego le valen las baterías de estas Pro que sacaron, que daban hasta 40 y tantos minutos de tiempo de vuelo para el Mini 3 Pro, que pasaba de los 250 gramos, pero oye, que te daban ese plus de tiempo de vuelo que cuando volabas fuera de población, pues la verdad que pase de 250 gramos te daba igual. Ya veremos si en el nuevo se quedará por debajo o pasará también de los 250 gramos con esas baterías, porque a perder los sensores vamos a tener algo de menos de peso. Diferencia de precio lo vamos a hablar ahora. ¿Qué vamos a perder en correspondencia con este Pro? Pues los sensores anticolisión, seguimiento y Spotlight, que para mí Spotlight es una de las herramientas de vuelo automático más potentes que tiene DJI. Ya sabéis, marcamos un objeto y movamos donde movamos, siempre nos va a tener en plano ese objeto. Es una herramienta muy potente, sobre todo para gente que empieza, para gente que todavía no maneja muy bien su dron, pues oye, le puede venir muy, pero que muy bien ese Spotlight. Yo soy sincero, de hecho, cuando salgo a volar, la mayoría de las veces acabo desactivando los sensores, porque más que ayudarme, me fastidian, porque estoy haciendo un paneo, que tengo que pasar cerca de algo para hacer un plano de descubrimiento, cualquier cosa, arrimarme a una pared, y muchas veces me detienen el dron o me lo desplazan hacia un lateral, estropeándome el plano. De hecho, ya os digo que yo prácticamente desactivo los sensores en casi todos los vuelos que hago. Seguimiento no suelo utilizarlo y el Spotlight tampoco, pero para la gente que empieza, ya os digo que Spotlight, más que el seguimiento todavía, para mí es una de las herramientas más potentes, que además es un diferenciador de DJI con las demás marcas, porque es la única que lo tiene del mercado de drones.
Muy potente esa herramienta. Pues lo que os he dicho, perdemos seguimiento, perdemos spotlight, no vamos a tener sensores anticolisión, cámara similar, modo vertical también lo vamos a tener, como es lógico, diseño muy similar en ambos drones, aquí un poquito más aplanado, cambia muy poquita la estética, un poquito más de tiempo de vuelo y el precio es donde vamos a tener la diferencia. Ya vas a tener que valorar si por esa diferencia de precio te interesa o no comprarte uno u otro dron. Por lo que se ha podido filtrar, de momento, ya sabéis, Osita, Drone DJ, se ha filtrado ya la caja en la tienda con el precio del dron y el mando de control. Mando de control que no es otro que el RC Control. Este viene con pantalla, ya sabéis que tanto gusta a la gente, que no tengo que utilizar el teléfono móvil, que oye, tiene un brillo bastante bueno cuando grabamos en exterior y oye, un mandito que está bastante bien. Pues vamos a tener tres versiones de este dron. El dron solo sobre los 530 euros aproximadamente, que ya sabéis que igual que ha hecho con los demás lanzamientos que ha hecho DJI, porque últimamente saca el dron solo en el Avata, el Mavic 3 Classic y ahora en este Mini 3 nuevo vamos a tener la posibilidad de comprar el dron solo, pero suele salir 2 meses después o mes y pico después del lanzamiento. 530 euros solamente el dron. Ya hay que valorarlo, de verdad, la diferencia de precio si te interesa el Mini 3 Pro o este Mini 3 nuevo. Versión con el RC-N1, que esa no han filtrado el precio todavía, ya sabéis, el mando de siempre, el del Mini 2, el del Mavic Air 2, Air 2S, el que sacaron en el Mavic 3 primero, pues ese RC-N1 sin pantalla, y luego este con la versión con el RC Control, que va a costar 869 euros, por lo que se ha filtrado sobre los 860 euros, si no me equivoco, lo pondré aquí en la pantallita para que lo podáis ver. Mando y dron, 869 euros. Prácticamente unos 100 y poco euros menos que el DJI Mini 3 Pro. Ya vas a tener que valorar tú si merece la pena por 100 euros menos perder los sensores anticolisión, ganar un poquito de tiempo de vuelo, porque si no los vas a utilizar, dron básicamente es lo mismo. Si no vas a utilizar el seguimiento, el spotlight y los sensores anticolisión, eres como yo, quizá para ti sea más interesante esta nueva versión y encima te puedas ahorrar unos cuantos eurillos, que siempre viene muy bien. Ponedme en comentarios qué os parece a vosotros este nuevo modelo de dron, este nuevo DJI Mini 3, perdiendo la palabra Pro por esos 100 o 100 y pico euros de diferencia, que ya sabéis que el combo no sabemos si saldrá todo junto, porque en algunas imágenes parece que va a salir un pack completo, pero si recordáis, en el lanzamiento del DJI Mini 3 Pro también salieron fotografías similares, que salía el dron con el combo al lado, o saldrá aparte como está en este Mini 3 Pro, que vale 189 euros, la bolsa, 3 baterías y el cargador múltiple de este Mini 3 Pro. Recordar que viene sin filtros ND, como tenemos en PAP, por ejemplo, como en el Air 2S. Valorarlo muy bien, de verdad, porque ya os digo que muchas veces los sensores están muy bien cuando eres novato, pero al final cuando acabas cogiendo práctica, prácticamente ninguno de nosotros los acabamos utilizando. Cuando estás haciendo un trabajo muchas veces te fastidian planos y al final el seguimiento automático y el tema del spotlight, cuando ya llevas un tiempo metido en esto, no sueles utilizarlo mucho. Ya tienes que valorar si por 100 y pico euros o irte directamente a por el Mini 3 Pro, porque yo creo que la diferencia es bastante bajita entre uno y otro dron. Y ahora yéndonos a lo que os he dicho del Mini 2, para mí ya sabéis, el mejor dron para empezar que hay a día de hoy en el mercado prácticamente, que por desgracia, como suele hacer DJI, teniendo ya otros dos modelos actualizados de Mini, lo más seguro que este DJI Mini 2 en 3-4 meses acabe siendo descatalogado. ¿Qué ocurre con eso? Pues que desaparecen baterías, que desaparecen todos los repuestos de nuestro Mini 2. A día de hoy todavía está el Mini SE, no sé si ese le descatalogarán o no. Si lo dejan el Mini SE no va a haber problema, porque es la misma batería del Mini 2. Las hélices son iguales y prácticamente todo es lo mismo. Los repuestos cambian alguna cosita a la parte interna, pero ya vamos a tener dron para largo con nuestro Mini 2, pero si no va a ser una verdadera
pena que para mí el mejor dron de inicio que hay a día de hoy en el mercado vaya a desaparecer de la venta en DJI. Pero oye, decidme qué os ha parecido el vídeo, vuestras opiniones aquí abajo en comentarios, que para eso están. Si te ha gustado, manita arriba, que siempre ayuda mucho, suscríbete, campanita, para no perderte nada de todo lo que va a venir, y nos vemos en un próximo vídeo aquí en el canal. Muchas gracias a todos por estar ahí detrás de la pantalla y hasta un próximo vídeo, compañeros y compañeras.